Vámonos ya al tema nacional. Vamos a hablar sobre la gran movilización del magisterio. Y tenemos la presencia del compañero Jorge de la Rocha. Bienvenido, compañero. Y bueno, el magisterio urbano continúa sus movilizaciones, una situación de movilización muy importante, que bueno, ha sumado incluso la presencia, la solidaridad de otros sectores, y que continúa, ¿no? Y que está luchando por doblarle el brazo al gobierno. Bueno, ahí lo tenemos al compañero Jorge de la Rocha. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Humberto, y buenas noches a los radioescuchas de Radio Rebelión. Como bien Compañero, ¿cómo va eh, la movilización del magisterio? bueno, prácticamente el ministro, si bien las respuestas son las mismas que ya ha ido dando y que no solucionan prácticamente nada los problemas del magisterio. Por ejemplo, hoy día en su conferencia de prensa ha planteado que la central obrera ya es la que tiene que ver con el Congreso de la Educación, donde se va a analizar el presupuesto y donde se analizarían cuestiones de la malla, etcétera, y sobre los ítems de nueva creación, él cree que son suficientes los mínimos que está dando y prácticamente no hay una solución. Bueno, desde ese punto de vista, como toda la población conoce, en esta semana se ha tenido movilizaciones prácticamente diarias en todo el país. Aquí en La Paz hizo una movilización el martes y jueves y viernes también en todo el país se hizo un paro de labores. Entonces, pero eran paro de labores movilizados, ya son de 48 horas, toda vez que en la anterior semana se hizo un paro de 24 horas. Entonces, en estas movilizaciones, el día viernes se hizo una asamblea popular aquí en La Paz. ¿Y por qué se llama asamblea popular? Porque intervienen no solamente el magisterio, han intervenido gremiales, padres de familia, ha intervenido sector de salud, etcétera, y se sacaron resoluciones en la histórica Plaza de San Francisco. Estas resoluciones son las siguientes. Primero, que se ratifica la unidad granítica del Magisterio Nacional con todos los sectores laborales y sociales por mantener la educación única, fiscal y gratuita. En segundo punto, ratificamos nuestra lucha intransigente por mayor presupuesto para educación y así evitar la privatización y destrucción de la educación fiscal. Como tercer punto, que los maestros no nos oponemos al avance de la ciencia y la tecnología en la malla curricular, pero exigimos que cada materia y contenido sea incorporado con su presupuesto, carga horaria y maestro de especialidad. En el cuarto punto se dice hora trabajada, hora pagada. Eso es lo que dice el ministerio ya para descontar también. No han trabajado 24 horas, entonces se descuenta eso. No han trabajado 48 horas, se descuenta eso. Entonces, los maestros decimos, exigimos el pago de todas las horas que trabajamos gratuitamente, porque hay muchas horas ad honorem que trabaja el magisterio. Entonces, basta del trabajo esclavo. Entonces, están renunciando los colegas a estas horas ad honorem, ¿no? Y que el ministerio se haga cargo de ver cómo soluciona el problema de llenado de librets, etcétera, porque son materias, ¿no? Por ejemplo, en química, en física, hay horas ad honorem, ¿no? Y en otras materias también. Entonces, en quinto punto, exigimos la estabilidad laboral para todos los trabajadores del país y de educación. En sexto punto, exigimos al Ministerio de Educación la nivelación salarial al igual trabajo, igual salario, porque resulta que, por ejemplo, en el magisterio de provincias, en una escuela X urbana de provincia, que se encuentra al lado de una escuela Y, digamos, del magisterio rural. En el magisterio rural ganan
mucho más que el magisterio urbano, pese a que realizan el mismo trabajo. Por eso se dice, exigimos al Ministerio de Educación la nivelación salarial a igual trabajo, igual salario. Incluso en unidades educativas del magisterio rural están ya dentro del Alto de La Paz, etcétera, y ganan mucho más que el magisterio urbano, entonces es muy desigual. Por esa razón, en provincias, sobre todo lejanas, hay ausencia de maestros urbanos, ¿no? Porque, como les digo, no se da un trato justo y bueno, también se exige que en punto 7 que la gestora pública esté bajo administración obrero colectivo mayoritario, es decir, 70 a 30%. En octavo punto, el gobierno debe dar a todos los trabajadores una jubilación con el 100% del salario del trabajador activo. En el noveno punto, unidad de todos los explotados y trabajadores en pactos intersindicales por la creación de fuentes de empleo, estabilidad laboral y salario acorde a la canasta familiar. Es dado en histórica Plaza de San Francisco a los 31 días del mes de marzo del 2023. Esas son las resoluciones de la Asamblea Popular, ¿no? Bueno, por otra parte, también se tiene un nuevo empleado que ha tenido la CTV con la respuesta del gobierno que no satisface nada y esto ha sido rechazado, digamos, por la última conferencia extraordinaria de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Y para la próxima semana se plantea una movilización en todo el país el día martes, ¿no? Esta semana, digamos, no hay eso de 72 horas de paro porque, digamos, es lo que quiere el gobierno para enfrentarnos a los padres de familia, pero se ha planteado que esta semana no. Se mantienen los piquetes de huelga de hambre y, bueno, así está el conflicto. No sé si tienen preguntas, compañeros. Sí, no, muy importante toda la información, ¿no? Entonces, bueno, ya empezaron los piquetes de huelga de hambre, eso es un elemento bueno, nuevo, ¿no? Y el otro elemento es que continúa la movilización, ¿no? Un hecho que es muy importante, ¿verdad? Bueno, que hay que destacar, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya estamos en movilización? Creo que se está llegando al mes, ¿no? Bueno, la movilización ha empezado el pasado año aquí en La Paz, por lo menos, Claro. para la liberación de nuestro dirigente detenido y porque no quería reconocer el Ministerio de Trabajo, se acordarán. Entonces, en el Magisterio de La Paz nos hemos movilizado desde el año pasado en plenas vacaciones y claro, no había clases, entonces no hubo apoyo de otros sectores como padres de familia, etcétera. Pero ahora que hay clases, sí hay apoyo de los padres de familia. Y como recalco, ha habido, por ejemplo, presencia en la última movilización, por ejemplo, del viernes rumbo a lo que podríamos decir que es un cabildo, pero en realidad se ha llamado Asamblea Popular, que se ha visto mandiles blancos de apoyo de un sector, me parece que eran de trabajadores de la Caja Nacional de Salud, ¿no? Habían mandiles blancos y también han hablado entre los oradores una doctora y también ha hablado un médico. Es decir, ya hay incorporación, ¿no? Ha hablado un padre de familia y ha hablado un gremial también, ¿no? En apoyo a la lucha del magisterio. Pero hay otros apoyos. Tenemos también, por ejemplo, tengo por escrito las resoluciones, por ejemplo, de la Confederación Universitaria de Docentes, ¿no? Que también dan su apoyo de docentes de toda Bolivia, ¿no? No es solo de la UNCHA, sino de toda Bolivia. Y entre sus puntos plantean una jubilación digna, de reconocimiento justo, una vida de trabajo. Por ello rechazan enfáticamente el secuestro de nuestros aportes de parte del gobierno y la gestora pública,
convocando a los profesionales a movilizarse en defensa de su aporte. Después dice que la justicia es una necesidad de primer orden para la convivencia pacífica de una sociedad, según Voltaire, y que exigen la reforma de la forma de elección de magistrados del Poder Judicial, convocando a la comunidad universitaria y a la población en general para que firmen los libros de la reforma judicial. Bueno, son otros puntos, ¿no? La autonomía universitaria es un principio establecido en la Constitución Política del Estado que garantiza la libertad ideológica y de administración, por el que rechazamos la intención del gobierno central para intervenir la libre administración de recursos. Convocamos a la comunidad universitaria a declararse en emergencia y estar presta a defender la autonomía universitaria. Y el cuarto punto dice, ¿no?, rechazar el intento de adoctrinamiento y mediocrización de las nuevas generaciones bolivianas bajo pretexto de implementación de una nueva reforma curricular educativa. No estamos de acuerdo con la imposición por parte del Ministerio de Educación. Expresamos nuestro total apoyo al Magisterio Nacional y a las medidas que se han asumido, ¿no? Esto sale, por ejemplo, en Santa Cruz el 24 de marzo, en la Conferencia Nacional Extraordinaria de Docentes Universitarios. Y así hay varias resoluciones de otros sectores que apoyan al magisterio. Entonces, lamentablemente, en esta próxima semana, ya es el viernes feriado por Semana Santa, y bueno, va a haber la movilización de acuerdo a las características de cada federación. Aquí vamos a hacer una nueva marcha de TEAS el día martes, desde las 4 de la tarde, y bueno, hay más movilizaciones, pero que, digamos, las vamos a ir asumiendo toda vez que tenemos consejo consultivo del magisterio prácticamente de manera permanente, porque estamos en este estado de emergencia, ¿no? Pero no esperamos que esta semana se vaya y vuelva un nuevo contingente de las 31 federaciones. Ya sería un tercer contingente que vendría aquí para después de Semana Santa, ¿no? Es una semana donde se van a movilizar en el interior del país y sabemos que han tenido serias repercusiones, sobre todo, por ejemplo, en el cierre de fronteras, bloqueo de carreteras, ¿no? Y así, cada día se agranda la lucha, ¿no? Eso es lo que no entiende el ministerio y desprecia nuestra lucha, la minimiza, cuando en sus narices, has mostrado la foto, Humberto, de especie de cabildo de esta Asamblea Popular, y yo no he visto desde hace unas 2 décadas atrás, o tal vez un poco más, una marcha tan grande del magisterio, ¿no? Entre los movilizados se podía contar fácilmente unas 30,000 personas. Sí, ahí está la imagen, ¿no? Es realmente como, bueno, o sea, una movilización, en este caso incluso una movilización sectorial que se puede considerar, es como los cabildos o las grandes proclamaciones que se hacen, ¿no? Realmente es una movilización muy importante, una movilización masiva, ¿no? Así es. Y para el ministro, apenas unos 30 establecimientos habrían parado, no sé cómo dijo, no tengo exactamente, pero minimizó demasiado, ¿no? No es así. Y lamentamos, ¿no?, la manera en cómo se reprimen estas movilizaciones. Hemos tenido detenidos, hemos tenido heridos, hemos tenido trabajadoras del magisterio heridas, ¿no?, gasificadas. Es una represión brutal que se hace, ¿no? Sí, sí. No, y justamente este tema me parece que es importante denunciarlo, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte prácticamente se le ha quitado el derecho de huelga, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Y justamente, como se informaba la semana pasada, la mayoría de estas movilizaciones empezó en horario alterno, ¿no? Entonces los trabajadores iban a trabajar y después del trabajo salían a movilizarse, ¿no? O bueno, o viceversa, en el caso de los turnos de la tarde, noche, salían a movilizarse y después de la movilización iban a trabajar, ¿no?
Y eso es justamente bueno, lo que trató de aplicar a rajatabla el gobierno, de que no permite este tipo de movilizaciones, no permite el derecho a huelga, y violando incluso la misma Constitución, ¿no? Y eso es lo que quiere aplicar. Bueno, lo aplicó en determinado momento en el magisterio, que en una movilización les descontó, ¿no? Brutalmente a todos los trabajadores. Es lo que quiere aplicar en salud y lo que quiere aplicar en cualquier sector, ¿no? Es una medida, o sea, realmente, bueno, es lo que hacen los gobiernos patronales en cualquier lugar, ¿no? Y aquí lo está aplicando el MAS, ¿no? Que se dice de izquierda, se dice, todo se dice, ¿no? Pero en los hechos está actuando como, bueno, como que hubiera querido actuar Goni, pero no le daba la fuerza, ¿no? Entonces el MAS lo hace y amenaza, ¿no? Y sigue amenazando, ¿no? Y ante la huelga ya declarada, estamos en huelga de 48 horas, ¿no? ¿Por qué? Hay, hay, hay un proyecto de ley, sabemos, en el Parlamento que penalizaría la protesta y estarían prohibidas, digamos, las movilizaciones como las que está haciendo el magisterio, ¿no? Y si de aprobarse esto, seguramente lo van a usar para detener a dirigentes, porque según ellos las movilizaciones son políticas. Y yo pregunto si hay algo que no sea política. Todo fenómeno social es fenómeno político. Y hasta la postura del gobierno es otra posición política. Pero a todo acusa, ¿no? Esto es político y ven todos el fantasma de que se lo quiere deslocar, ya está acusando de que somos pititas, etcétera. Seguramente para después acusar, estos han estado en el golpe del 19 y empezar a apresar, y esto es una alerta, ¿no? De aprobarse esta ley, estaríamos prácticamente eh, en cómo eran las dictaduras militares, yo digo, ¿no? Donde todo el que se oponía entraba a prisión, era encarcelado, torturado, etcétera, ¿no? Yo creo que el pueblo no lo va a soportar. Y la COP no dice ni pío, ¿no? Y ya también ya está de buen tamaño, y creo que los sectores deben impulsar ya el cambio de dirección de la Central Obrera Boliviana para recuperarla para los trabajadores, ¿no? Y no Sí, eso hacer también se ve en todo este proceso, ¿no? En toda esta movilización importante. Bueno, la COP no tiene el poder de convocatoria, por ejemplo, para reunir bueno, esta reunión que se llama Asamblea Popular, no tiene ese poder de convocatoria, ¿no? La dirigencia actual de la COP, y realmente, o sea, es necesario y es urgente. Si toda esta situación demuestra la urgencia de sacar esa, ¿no? Pues, ¿qué sería? Podría decir esa pandilla que está ahí usurpando el nombre de la Central Obrera Boliviana, que está autonombrándose o nombrada por el gobierno prácticamente, porque al final se ha prorrogado por parte de los distintos gobiernos, sin congresos, sin apoyo de bases, simplemente con el respaldo gubernamental, ¿no? Y con cada vez más rechazo y repudio de todos los sectores de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Incluso los mineros del sector que salió Guarachi, el año pasado tomaron las oficinas, exigieron que se vaya, que se congrese de una vez, que se convoque de una vez a Congreso, y bueno, sigue ahí, solo respaldado por el gobierno, ¿no? Acá nuevamente, ¿no? Y claro, y el gobierno los usa para decir, bueno, ellos van a hacer, digamos, ¿no? Este Congreso de la Educación, ¿no? No, primero que en el Congreso de la COB y que se vayan, ¿no? Y una nueva COB ya se discutirá, ¿no? Se necesita reformular y reorganizar la Central Obrera Boliviana, porque realmente es terrible cómo no se cuenta con esa instancia de apoyo, ¿no? así es Eh, sí, Jorge. Quería redondear un poco en las resoluciones de esta, de esta asamblea, y bueno, recalcar un poco, ¿no? Porque también es importante y también rechazar que están queriendo apoyarse y usar al magisterio sectores reaccionarios, ¿no? De la sociedad, oponiéndose bueno, poniendo su programa por sobre la movilización del magisterio, ¿no? O sea, contra los derechos, contra la mujer, contra los derechos de las diversidades sexuales, etcétera, ¿no? Y como acá, o sea, es muy importante recalcar lo que dice, por ejemplo, acá el punto 3, ¿no? Que, o sea, se tiene que discutir, se puede mejorar la malla curricular, se puede mejorar todo esto, pero que se lo haga correctamente, ¿no? Como dice acá, ¿no? Con presupuesto para cada materia,
con el contenido, bueno, el contenido que también tenga su presupuesto, con carga horaria y con maestros de especialidad, ¿no? Porque esto es importante, o sea, y aquí, digamos, claro, el mismo gobierno del MAS muchas veces discutía, ¿no? Y decía de que antes todo era importar modelos, todo era importar, y no creamos nada aquí, nuestra educación era importada, ¿no? Criticando lo que se hizo anteriormente, pero en este sentido, ¿qué hizo el MAS? ¿Qué discusión se hizo acá? ¿Con quiénes? ¿Con qué profesionales? ¿Con qué maestros? ¿Dónde se hizo la discusión para la implementación de esta malla curricular, ¿no? Prácticamente es, bueno, copiaron de otro lado y pusieron lo que vieron conveniente hace rato en un sector reducido, en un grupo reducido de personas, ¿no? Y claro, eso es totalmente todo lo contrario que dijeron, ¿no? Es una política, en sus palabras, siguen con el modelo colonizador, como dirían ellos, ¿no? No hay nada de descolonización ahí, ¿no? Y justamente lo que se plantea hoy en día es eso, que se discuta, ¿no? Vi también una forma de apoyo a la movilización por parte del Colegio de Psicólogos que decían, bueno, nosotros queremos discutir, queremos apoyar desde la visión profesional cómo debería implementarse correctamente una educación sexual integral, ¿no? Que es necesaria, ¿no? Y obviamente no nos podemos oponer a eso, ¿no? Como algunos sectores muy reaccionarios se oponen, pero se tiene que hacer bien. Si de lo contrario es hacerse la burla, ¿no? Es decir que se hace algo, no sé, me imagino que será para decir que hacen algo a nivel internacional, etcétera, pero en los hechos es más bien todo lo contrario, ¿no? Están implementando de la forma más equivocada, ¿no? Sin preparación, o sea, exigiéndole a los profesores que prácticamente improvisen, ¿no? Como está improvisando el gobierno esta malla curricular y les exige, ¿no? Háganlo, ¿no? Y sin presupuestos, sin carga horaria, sin maestros de especialidad, ¿no? Y eso es importante denunciar, ¿no? Es importante plantear, como dice acá, ¿no? O sea, que se necesita. Se puede implementar todo esto, pero que venga con su presupuesto, ¿no? Que venga con sus maestros formados para desarrollar todo esto. El tema de robótica también, que tanto se ha discutido y ataca, ¿no? Es que los maestros no quieren modernizarse, ¿no? Pero así justamente la discusión con el gobierno fue tantos años que rechazaban el avance científico desde el ministerio y ahora que dicen, es como que dan un volteretazo, pero quieren hacerlo así de un rato a otro, ¿no? Sin presupuesto. ¿Dónde van a comprar los robots? ¿Quién va a comprar los robots? ¿Los maestros? ¿Los padres de familia? Presupuesto no hay de parte del ministerio, ¿no? Y justamente salen a decir, no, pero lo que piden los del magisterio, imagínense cuánta plata sería, ¿no? No tenemos para eso, ¿no? Pero entonces no están aportando la educación, ¿no? Es totalmente falso lo que hace el ministerio y hay que rechazarlo desde esa perspectiva, ¿no? Y es correcta la movilización del magisterio y bueno, y aclarar eso. Hay muchos temas que se podrían discutir, que se tienen que profundizar. Obviamente, no podemos dejar, y más bien es importante separar ahí, ¿no? Los sectores reaccionarios que quieren montarse sobre la movilización del magisterio, la importante movilización del magisterio, se necesita también hacer esas discusiones, ¿no? Con mismos compañeros maestros, con los padres de familia, etcétera. Pero aquí el centro es, como están en estas resoluciones, como está en el pliego del magisterio, una educación de calidad, fiscal y garantizada, ¿no? Desde la parte fiscal, desde el gobierno, ¿no? Con un presupuesto acorde, que se den los ítems que se necesitan, ¿no? Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno y justamente el gobierno en esa perspectiva continúa con la política neoliberal en educación que vino desde el GONI, cambiando un poquito los contenidos, pero a nivel concreto y general y estructural es la misma educación neoliberal bueno, de GONI y compañía en su momento, bueno, le ponen otros adornos, pero continúan con ese ataque contra los maestros, ¿no? Una consigna que gritamos es queremos trabajar sin improvisar, ¿no? Uh -huh. Porque la educación no puede improvisarse, no se está trabajando con muebles, se está trabajando con estudiantes y el futuro de ellos no puede estar a la deriva, a la improvisación, ¿no? Un día es pachamamista, al día siguiente es científico, Robótico. tiene que saber inglés y robótica, etc. O sea, se da cada voltereta, como dices, y bueno, estamos en contra de esa improvisación. Anteayer, viernes también, ha habido el quinto ampliado nacional, pues, de las 31 federaciones, ¿no? Que indica lo siguiente: felicitan y expresan la admiración y respeto a cada uno de los compañeros del valeroso magisterio urbano de Bolivia,
que han acatado de manera disciplinada el paro de 48 horas, asumiendo en todo el territorio nacional, y que a pesar de los amedrentamientos de las autoridades educativas han sabido demostrar firmeza en esta medida y reafirman con esto la legitimidad de nuestra lucha en el marco de nuestra independencia política y sindical, que es lo que le falta a la Central Obrera Boliviana. Una vez analizada la propuesta, porque el ministerio ha mandado una última propuesta, ¿no?, de manera escrita, y ha citado para el día de ayer, para sábado, pero no han decidido no acudir a esto, ¿no? Porque era lo mismo esas respuestas. Se ha analizado y se manifiesta de manera clara nuestro rechazo, dice, puesto que la misma refleja la falta de voluntad política para resolver las legítimas demandas de la educación boliviana. En tal sentido, nos ratificamos en la propuesta entregada a su autoridad. Agradecemos el gran apoyo y la incorporación de padres y madres de familia, se refiere de los estudiantes, y otros sectores sociales que han venido sumando y siguen firmes en la lucha junto al Magisterio Urbano de Bolivia por las justas demandas planteadas al Ministerio de Educación en busca de mejores días para la educación del pueblo boliviano. Saludamos, en otro punto, saludamos y expresamos nuestro profundo respeto y admiración a todos nuestros colegas que decidieron asumir la extrema medida de la huelga de hambre en todas las federaciones regionales y departamentales de nuestro valeroso magisterio urbano. Su lucha es nuestra lucha, y de la firmeza y convicción que poseemos para no desistir en la búsqueda de soluciones a nuestras legítimas demandas. Ya están una semana, ¿no?, huelga de hambre. Al no tener a la fecha una respuesta favorable por parte del Ministerio de Educación, se convoca la Gran Marcha Nacional para el día martes 4 de abril en las 31 federaciones departamentales y regionales del país como medida de protesta y muestra de apoyo a nuestros compañeros que se encuentran en los piquetes de huelga. Además de hacer conocer a la población que el Magisterio Urbano de Bolivia continúa en pie de lucha. Por último, dice, las 31 federaciones departamentales y regionales de Bolivia deben convocar a instancias orgánicas para informar lo acontecido durante estas semanas de conflicto y asimismo elegir a maestros de base de manera orgánica para que los mismos se trasladen a la ciudad de La Paz para afrontar la lucha a partir del lunes 10 de abril del año en curso. Porque les decía, un tercer contingente de las 31 federaciones del interior. Es increíble, ¿no? Hay federaciones que son del MAS, hay federaciones, bueno, no son del MAS, sino que están dirigidas por elementos masistas o del Partido Comunista, etcétera, pero que incluso ellos están dando apoyo al magisterio de base, ¿no? Y bueno, con la ruptura que hay dentro del MAS, parece que la lucha prácticamente ahora es más franca, ¿no? Están desubicados ellos, además tienen que acatar lo que dice la mayoría, y por mayoría, pues, se ha decidido continuar la lucha de manera férrea. Muy bien. Excelente. Miguel, ¿quieres comentar algo más antes de pasar al siguiente punto? No, muy breve, creo que está muy bien los puntos que resuelve la Asamblea Popular, y esa campaña de la derecha evidentemente confunde a algunos sectores. Y la utilizan, el MAS la utiliza para decir los maestros son pititas aliados a la derecha. Y entonces hay que ser claro, y me parece que está muy claro la exposición de Jorge y también los puntos resueltos, ¿no? Que no se trata de atacar la educación sexual ni nada de eso, sino efectivamente. Y por último, otra cosa que Jorge mencionó varias veces ya, los padres están pagando en muchos lugares enseñanza de computación. Y es una barbaridad. Es decir, justamente es negar la enseñanza fiscal, que es una enseñanza ya paga. Y contra eso hay que estar. Y peor va a ser con la robótica y toda la materia nueva, que va a quedar en muchos casos en manos de los padres. Es decir, bueno, contraten a un robot, a un profesor de robótica. Así es, Miguel, pero no solo se paga por ejemplo, algunas materias como química,
física que muchos profesores no tienen por qué asumir, pero muchos padres de familia han decidido aportar para tener Claro, esto, ¿no? Y, por ejemplo, en las auxiliares de docencia de lo que se llama a nivel inicial, lo que antes decía el kinder, ¿no? Tampoco tienen presupuesto y son los padres de familia que vienen claro. aportando para que en estos cursos exista un auxiliar de docencia que pueda llevar a sus hijitos al baño, cambiarles ropita, darles de comer, etcétera. Y todo esto está prácticamente pagando el padre de familia, y esto es pues tendencia a la privatización de la educación fiscal única y gratuita, que es un derecho del pueblo y no debe cobrarse como servicio. Así es. Bien, muchas gracias.